Hola, esto es La Mágica Historia. En medio de tantas cosas que están pasando, ¿cierto? Tantas noticias. En la contingencia, ¿cierto? Aumento de la violencia en los conflictos bélicos, en Ucrania, en Irán. Eh, la contingencia chilena, con este tema de los temporales, los incendios forestales en Europa, en Francia y España, con miles de desplazados, incendios como nunca antes se habían visto. Ya sabemos, lo hemos visto varias veces acá en el canal con nuestra propia versión. Ya sabemos que eso no es natural. Es provocado por el hombre y también los estudios, por lo menos los que hay acá en Chile, dicen que cualquier incendio mayor a 200 hectáreas no solamente debe haber sido provocado por el hombre, sino coayudado para que se dispersara con mayor rapidez o abarque el mayor espacio posible. Ahora, provocado por quién o por quiénes y por qué motivo, ya eso ya es otra cosa. Pero nada aquí de calentamiento global, nada aquí de las altas temperaturas. Hace un par de semanas hubo incendios forestales también en Canadá, incendios forestales, perdón, con bajísimas temperaturas, bajo cero, con 1 metro de nieve y no hay ningún problema con eso. O sea, cuando se quiere quemar algo, lo vas a quemar y punto. No importa si hace calor, si hace frío. Tal vez lo que toman más en cuenta es el tema del factor del viento. En fin, me estoy yendo del tema. Lo único nomás desear que todos estos trances de la contingencia, perdón, generen el menor daño posible. Vamos entonces con la tercera y última parte de La madre de todas las conspiraciones, un video esperado por miles de personas, angustiosamente. Vamos con el asunto. Habíamos hablado entonces acerca de The Beatles y su extraña evolución, atípica evolución, ¿cierto? Musical, y no solamente musical, ¿cierto? No se trata de que los tipos hayan evolucionado musicalmente. Lo veíamos anteriormente que había todo un aparataje de producción, un aparataje cinematográfico junto con estos personajes que no se equipara a ningún otro artista, a ninguna otra banda de los años 60, y no solamente de los años 60, sino que de los años 70, y no solamente de los años 70, sino que de los años 80. Para dejarlo bien en claro, nunca ha existido una banda, nunca ha vuelto a existir otro artista con ese nivel de producción. Tal vez Michael Jackson se podría aproximar un poco a toda esta historia. ¿Ok? Pero Michael Jackson también es un personaje atípico en el mundo de la cultura popular. Estamos hablando de artistas. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vimos en otros videos, ¿cierto? La diferencia entre artista, productor y producto y músico. Perdón, en orden. Músico, productor o producto y artista. ¿Ok? Y veíamos que en el caso de The Beatles, ellos pasaron por los 3 periodos, comenzando por un periodo en donde ellos buscan abrirse paso como músicos, ¿cierto? Interpretando primero estos estilos musicales muy populares, volviendo a las raíces folclóricas y tradicionales, ¿cierto? Mezcladas con un poco de rock and roll en un principio. Luego emigran, ¿cierto?, de las Islas Británicas, llegan a Alemania, se dan cuenta de que hay otro impulso en la industria musical, ¿cierto?, mezclando el naciente rock and roll con ritmos latinos. Mezclan todo eso, vuelven a Inglaterra, ¿cierto?,
Y aquí en Inglaterra, bueno, ellos en un principio, ¿cierto? Tienen toda una apariencia así como de rock and rollero, así como motoqueros de los años 60, 50, ¿cierto? Rebeldes, con vestidos con chaquetas de cuero, con peinados extravagantes para la época. Y llegan nuevamente a Liverpool, comienzan a tocar en la caverna nuevamente y allí son contactados por este señor eh, Brian Epstein. Siempre lo confundo con Jeffrey Epstein. Se contactan con Brian Epstein y en ese momento ellos firman un contrato por varios años y se convierten en un producto, ¿ok? Entonces Brian Epstein hace el papel de productor, ¿cierto? Hace el papel, ¿cierto? Toma en sus manos el tema mágico, ¿cierto? De emplear técnicas mágicas de producción, ¿cierto? Les cambia la apariencia de Beatles, los vuelve mucho más, una apariencia mucho más amable, ¿cierto? Los viste con chaqueta y corbata, les cambia el corte de pelo, y a pesar de que públicamente se publicita a The Beatles como, en este tiempo, ¿cierto? Como un producto como de una imagen rebelde. La verdad no es así, es una imagen conservadora y que es un copia y pega, ¿cierto? Con muchas otras bandas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Los grupos a principios de los años 60, la mayoría de los artistas a principios de los años 60 tienen ¿cómo se dice? Esta estética, ¿cierto? De muchachos muy formales y con música muy nada, socialmente hablando, o sea, musiquitas, ¿entienden? Cancioncitas con ritmos latinos, ya lo vimos, ¿cierto? Con ritmos de bolero, cha-cha-cha, mezclado con rock and roll. Muy agradable todo. Nada de rebeldía, ¿qué están hablando aquí? No, no era lo que se buscaba en ese momento. La industria musical, ¿cierto? Y principalmente las personas, ¿cierto? Que lideraban la industria musical en ese momento, ¿cierto? La fuerza que estaba, no quería rebeldía en la música, ¿ok? Sobre todo en Estados Unidos. Estamos hablando de fines de los 50, primera mitad de los años 60, y lo que en Estados Unidos se publicitaba o se promocionaba, digamos, como una vida ideal, era una vida conservadora. Eso es lo que dictaba la música, la publicidad, política y la religión. La imagen típica de la familia conservadora gringa, ¿cierto? Es la imagen de la familia de fines de los años 50 y primera mitad de los años 60, ¿ok? Pero The Beatles sufre otra transformación. Muere Brian Epstein, que estaba obviamente eh, eh, alineado, ¿cierto? Con esta temática más que nada conservadora, tanto de la música como de las expresiones de arte popular. Muere este señor en extrañas circunstancias, ¿cierto? Por una sobredosis, en fin, sea, haya sido eh, real o inducida, no sé, bueno, eso es otro tema, pero muere y The Beatles cambia, sufre otra transformación, ¿cierto? Ya venía cambiando desde antes, ¿cierto? Desde la supuesta muerte de Paul McCartney, ¿cierto? Si es que esto es real o no, vimos que da un poco lo mismo, ¿entienden? Que aquí lo importante es el proyecto, es The Beatles como un proyecto, ¿me entienden? De manipulación eh, popular. Entonces, se aceleran los cambios en The Beatles, se acelera el aumento de la producción, el nivel de grabación de los discos de The Beatles de la primera mitad de los 60 no tienen nada que ver con los de la segunda mitad, bueno, ya lo vimos. Eh,
Y cambia también The Beatles legalmente. Eso también es un detalle que yo creo que es importante. The Beatles, una vez que conocen a Brian Epstein, que no está claro cómo sucedió eso, hay un par de versiones oficiales, pero que últimamente se han descartado y se ha revelado de que son versiones falsas de cómo se habría conocido The Beatles con Brian Epstein. No está claro. Bueno, el asunto es que una vez que ellos firman contrato con Brian Epstein, The Beatles deja de ser una banda de música, ¿ok? Y se transforma en un producto, y ellos mismos se transforman en productores. ¿Por qué? Porque The Beatles legalmente ya pasa a ser no una banda cualquiera, sino que pasa a ser una corporación, ¿ok? Primeramente como The Beatles ¿cómo se dice? Una compañía de Beatles, ¿me entienden? Y luego de la muerte de Brian Epstein cambia, ¿cierto?, el artilugio legal y se transforman en The Beatles Limitada, ¿me entienden? Una corporación que duró poco, y luego en Apple Record, ¿ok? Apple Record, ¿ok? Entonces, el proyecto de Beatles, este proyecto mariposa, ¿cierto?, de estas instituciones de experimentación de control mental de la clínica Tavistock y del Instituto Tavistock, legalmente entonces se transforma en Apple Record, ¿ok? Es decir, se crea un fenómeno que muy pocas veces se ha visto en la historia de la industria, ¿ok? Que es que la banda de rock, ¿cierto?, sean sus propios jefes, sean los propios creadores de un sello discográfico, ¿me entienden? Los dueños, creadores y dueños de un sello discográfico. Hasta el día de hoy, ¿cierto?, los dueños de Apple Record, que no es un sello extremadamente grande, pero tampoco es un sello menor, ¿me entienden? Que tiene un catálogo de artistas bastante grande y que no solamente graban discos, sino que también producen películas e incluso mercancía, ¿ok? No es una empresa, no es una empresa de 4 pesos, digamos. Y tampoco es una gran transnacional comparándola obviamente con otras empresas de la industria de la música, ¿ok? Pero se da este fenómeno en donde muy pocas veces, solamente con aquellos personajes que llegan a transformarse en artistas, ¿ok? Insisto, ya lo explicamos, eso ya lo vimos, la diferencia, ¿cierto? Solamente esos personajes tienen la autorización, digamos, para poder manejar sus propios negocios, ¿cierto? Tener esa independencia, que los autoricen a tener esa independencia, ¿me entienden? Porque si es por dinero, hay muchos artistas multimillonarios que podrían establecer sus propios sellos discográficos, sus propias productoras, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque son tontos, no saben hacer negocios, no, porque no los dejan, ¿me entienden? Esto funciona así, son mafias, punto. Y estos señores son parte de esas mafias. Por, por mucho que esto no tiene nada que ver con la calidad de su trabajo, si les gusta o no The Beatles, si simpatizan o no con la banda. Obviamente estos temas no tienen nada que ver con eso. Bueno, dijimos entonces que comienza esa etapa de discos experimentales, ¿cierto? Muy experimentales, muy psicológicos, ¿cierto? Y la prensa disfraza esto que en un principio a mucha gente le pareció chocante tener discos no solamente de The Beatles, después posteriormente esto crea todo crea todo ¿cómo se dice? Crea toda una línea cultural, ¿cierto? Pero que la prensa, que también está controlada, ayudó, digamos, a desmitificar un poco, colocándole nombres. Cuando tú le colocas nombre a las cosas, ya bajan la tensión de algo que tú estás viendo que es algo nuevo, desconocido, te cuesta asimilarlo, pero llega otra persona y te dice, no, si eso se llama tanto. Ah, ya, el colocarle nombre a algo, ya inmediatamente sabemos que eso tiene un poder mágico tremendo, e inmediatamente te familiariza con el concepto, ¿ok? Y es así como la prensa, ¿cierto?, inventa el término de la psicodelia,
¿ok? La psicodelia, ¿ok? Esto no es experimentación psicológica, esto no es intervención psicológica, esto es psicodelia, ¿entienden? Bueno, se forma en ese tiempo un montón de grupos de artistas, entre comillas, ¿cierto? Que impulsan y desarrollan la psicodelia, no solamente artistas musicales, artistas plásticos, también está el tema de Andy Warhol, ¿cierto? Que en la película Hombres de Negro, ¿cierto? Hacen una parodia de esta cuestión y muestran a Andy Warhol como un agente encubierto, ¿cierto? De estos hombres de negro, y que el tipo está absolutamente harto de sufrir las consecuencias de ser un artista pop, un artista psicodélico, ¿me entienden? Y bueno, eh, es un poco la parodia de este tema, pero en la realidad también Andy Warhol también tiene tendríamos unos 2 o 3 videos de esa cuestión, no solamente de su trabajo, sino que también los artistas a los que él apadrinó muchos artistas que la gente no quería consumir, que hacían un arte, entre comillas, que era intragable muchas veces, pero que tenía mucha inversión detrás, nuevamente, mucha exposición, ¿me entienden? Y que hasta el día de hoy son metidos a la fuerza a la historia de la cultura pop. Uno de esos artistas, una de esas bandas fue Velvet Underground, ¿ok? Yo sé que a lo mejor a algunos les sonará y a otros no tanto, pero sabemos todo lo que surgió de ahí, ¿cierto? Luego apadrinaron a David Bowie, nace todo un tema ahí del punk rock después, ¿me entienden? Y estos tipos, no solamente ellos, sino que otros conglomerados más, ayudando a impulsar toda esta cuestión. Insisto, a veces con productos que eran muy buenos, pero otras veces con productos que eran absolutamente intragables. Pero la prensa, ¿cierto? Y los expertos evaluaban muy bien estos trabajos, ¿me entienden? En fin. Y vemos cómo Inglaterra, ¿cierto?, lidera esta cultura pop, ¿cierto? Y quien lidera toda esta cuestión dentro de los artistas, ¿cierto? Es The Beatles. The Beatles es la banda, ¿cierto?, hippie de mitad de los 60. Es la banda que impulsa el movimiento, ¿cierto?, de la revolución de las flores y toda esta cosa. Y Inglaterra exporta toda esta cuestión, ¿cierto? La armada inglesa, ¿cierto? Que llega a Estados Unidos y destruye, demuele, ¿cierto? Esta empresa, ¿cierto? Que habían creado en Estados Unidos de tratar de infundir en la familia y en la juventud, ¿cierto? Creando también todo un arquetipo de música y de proyecto de vida absolutamente conservador. Okay. Llega la armada inglesa, ¿cierto? Del rock inglés, ¿cierto? Llega las bandas inglesas a Estados Unidos y no hay cómo detener todo este asunto. Comienzan a influir, nacen también dentro de Estados Unidos, como les digo, bandas que o estaban influidas por toda esta corriente o eran también impulsadas por ciertos productores, que también todo esto es una red, una maraña de cuestiones, ¿me entienden? Y nace a mitad de los 60, ¿cierto? Toda esta contracultura, ¿ok? Muy bien colocado el nombre de esta cuestión, ¿ok? Bueno, más o menos eso es como un resumen de esta cuestión, pero aquí hay un vacío, ¿me entiendes? Se siente un vacío que es el porqué de esta cuestión. No sé si lo comenté en alguno de los otros videos, pero no sé si recuerdan este documental o falso documental, no lo sé en realidad, de El Testamento de George Harrison, donde se supone que sacaban a la luz un audio de George Harrison después de que falleció, en donde él contaba toda esta historia de cómo había fallecido Paul McCartney, cómo había sido reemplazado, ¿cierto?, por otro tipo y qué sé yo, y bla, bla, bla. Bueno, y en este documental o falso documental, me da lo mismo, eh, se supone que George Harrison contaba que ese día en donde Paul McCartney habría tenido su accidente y habría fallecido,
inmediatamente a ellos los aislaron, ¿cierto? Y lo hicieron tener una reunión con policías y agentes, ¿cierto? No se menciona, pero se da a entender de que eran agentes del MI5 o el MI6, en fin, como sea. Y el tema es que a mí siempre me llamó la atención el argumento que a ellos se supone les habrían dado para seguir grabando música y reemplazar a Paul McCartney por un doble, una idea absolutamente loca, ¿me entiendes? Y que le habrían dicho de que la razón principal era para evitar de que muchos fans de los Beatles se suicidaran, ¿ok? Un argumento que a mí nunca le encontré patas ni cabeza en realidad, porque después de The Beatles y antes de The Beatles, muchos artistas habían fallecido de forma trágica y nunca la policía o el ejército se había preocupado, digamos, de este tema, nunca, ¿me entienden? Y después, como les digo, muchos artistas han muerto y nunca ha sido tema. Y es verdad que han habido algunos artistas y también en la historia del rock, cuando han fallecido algunos artistas, han sucedido estos episodios de un par de personas que a lo mejor no estaban muy bien equilibradas, digamos, emocionalmente y se quitan la vida. ¿Ok? Recuerdo que eso pasó también, por ejemplo, cuando falleció Kurt Cobain de Nirvana. ¿Ok? Pero como les digo, nunca va a haber un aparataje, ¿cierto?, de espías y de agentes secretos para... Imagínense todo lo que significa toda esta cuestión de reemplazar a un ser humano, más encima a una persona popular, ¿me entiendes? Altamente popular, ¿ok? No, obviamente no cuadra, obviamente en ese documental nunca se entrega una razón coherente, ¿me entienden? Entonces eso es lo que falta y eso es lo que vamos a ver ahora y voy a tratar de resumirlo lo más posible porque es un tema súper, súper largo. De hecho, hace un par de días atrás ya intenté hacer este video y me quedó demasiado, demasiado largo, demasiado eh, engorroso, ¿me entienden? Porque aquí hay temas geopolíticos que la verdad es que a muy poca gente le importa. Entonces, me van a disculpar, así que voy a tratar de resumir este asunto lo más posible. Y yo sé que pueden quedar muchas cosas en el aire, pero como ustedes saben, este canal, yo voy viendo, todos los temas están relacionados con un solo tema, ¿cierto? Y que es la manipulación mágica del sistema hacia nosotros, hacia las masas y cómo nos afecta en la vida diaria. Y así es que si queda algo, alguna duda por ahí, más que preguntármela por los comentarios, digamos, háganmela saber, pero prefiero ir avanzando en esta cuestión e ir eh, desvelando las dudas poco a poco, como lo hemos ido haciendo, como lo he ido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Así que vamos con esta cuestión. ¿Cuál era la importancia realmente de Inglaterra, ¿cierto? Del servicio secreto y de estas instituciones con proyectos de manipulación psicológica, ¿cierto? De guerra psicológica. Esto se trata de guerra. Eh, ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era la razón principal? Dale con la cuestión. Para crear este proyecto mariposa, es decir, crear este golem, ¿cierto? Artístico, escogiendo a la banda que fuera más popular en el momento y transformándola para crear una fuente ahí de manipulación psicológica. ¿Qué es lo que querían manipular y por qué? ¿Me entienden? Entonces, hemos visto en los otros videos, creo que lo he mencionado, de que en la discografía de The Beatles hubo discos que no se editaron en Inglaterra, o un par de discos por ahí que no se editaron en Inglaterra. Uno fue disculpen mi pronunciación, el Magical Mystery Tour, ¿ok? Un disco muy denso, ¿cierto? Un disco que trae un montón de mensajes subliminales, ¿cierto? Puestos ahí con técnicas militares. Un disco que trae temas muy volados por parte de John Lennon y de Paul McCartney, los dos trabajando a full, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da a entender de que si esta música realmente iba a generar un efecto de alguna manera,
los ingleses se estaban asegurando de que ese efecto se sintiera, por lo menos en ese momento, en Estados Unidos y no en Inglaterra, ¿entienden? Y de hecho esos discos fueron editados en Inglaterra mucho tiempo después, mucho tiempo después. Los ingleses que querían escucharlo tenían que importarlo de Estados Unidos. Miren la cuestión, siendo The Beatles una banda inglesa que se supone grababa en Inglaterra, en fin, etcétera, etcétera. Obviamente es algo que no tiene sentido. Y mucho menos tomando en cuenta que The Beatles eran sus propios productores, como vimos, que ellos eran dueños del sello discográfico y que los mayores afectados con esta decisión eran ellos mismos. ¿Ok? No tiene sentido a menos que los hayan obligado. ¿Ok? En fin. Pero ¿por qué? ¿Por qué Inglaterra tenía que cambiar la dirección, el rumbo, ¿cierto?, de las cosas, sobre todo con las nuevas generaciones, con estas generaciones de los años 60 de la posguerra, esta nueva juventud de la posguerra? Bueno, todo tiene que ver justamente con la posguerra, con el tema de una vez que termina, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, se produce este trance en donde hay un primer round, digamos, o un segundo round de las potencias para, primero que nada, terminar de eliminar los últimos rescoldos que quedaban de monarquías, de sistemas monárquicos en el mundo, ¿cierto? Las últimas monarquías, los últimos imperios cayeron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, y un tema que quedó al debe, y que por eso lo más probable es que vayan a elaborar una tercera guerra mundial, pues si para eso vamos. Es simplemente quién iba a quedar con la hegemonía del control civilizatorio mundial. ¿Okay? Yo sé que eso suena muy a película de no sé, del Doctor Z, que quiere dominar el mundo. Pero ya lo vimos que son teorías de geopolítica reales que se enseñan desde fines del siglo XIX, ¿cierto? Vimos este tema de este señor, por eso, insisto, no me quiero entrampar mucho en esta cuestión. Ya lo vimos. Este tema de los planteamientos, ¿cierto?, geopolíticos de Sir John Halford Mackinder, ¿ok? Muy importante hasta nuestros días, tal vez el geopolítico más importante de los últimos 150 años, no sé. Pero ahí veíamos, ya, un resumen bien cortito, ¿cierto?, de que este señor explicaba de muy buena manera, ¿cierto?, una realidad que hay que metérsela a fuego y que es una realidad básica y que la gran mayoría de las personas no lo entienden. Y es que la política no existe. La política no existe. ¿Ok? Es un falso conflicto para tapar un conflicto real que está detrás. ¿Ok? No existe la izquierda y la derecha, no existe capitalismo y comunismo. Son 4 tentáculos de un mismo pulpo. ¿Ok? Y todos sus derivados son tentáculos de una misma cuestión. No existe. Lo único que existe es la manipulación política de las masas para dividir a las masas con este tema de la izquierda y la derecha y enfrentarlas entre sí. ¿Ok? Entonces, este señor decía que la verdadera disputa, ¿cierto?, estaba en el tema civilizatorio y que el conflicto mayor en este asunto era entre Oriente y Occidente. Tanto así, lo dijimos anteriormente, ¿cierto?, de que el señor llega a decir que Occidente, ¿cierto?, fue creado por la influencia del temor a Oriente. ¿Ok? Entonces, me gustaría explicar de que esto no necesariamente tiene por qué ser así, ¿me entienden? Pero los planteamientos de este señor son una buena ventana para poder ver, atisbar, ¿cierto?, cuál es la psicología que está detrás de la gente de poder, detrás de la gente que realmente maneja el poder, ¿me entienden? Y es la perspectiva que muestra este señor. Y eso se puede ver por todas las decisiones que toma la gente de poder hasta el día de hoy. Todas las decisiones militares y geopolíticas importantes tienen que ver con lo que decía este caballero. Y este caballero decía de que el mundo civilizatorio, ¿cierto?,
globalizado, ¿cierto? Que hoy día se habla de la globalización, y la globalización es real, pero hasta cierto punto, ¿entienden? O sea, les coloco un ejemplo, o sea, si yo hago un viaje y me voy a Mongolia, ¿entienden? O a China, ¿cierto? O a la India, lo más lejano posible, no voy a encontrar un sistema, ¿cierto? Administrativo y político distinto o demasiado distinto que el que tenemos acá. Voy a arrendar un auto y voy a estar sometido a las mismas leyes del tránsito a las que estamos sometidos acá. ¿Ok? Y vaya donde vaya, el sistema de gobierno que va a existir va a ser una democracia o un derivado de la democracia. Lo hemos visto, ¿cierto? Que hasta las tiranías son democracias hoy en día. Claro, no, Esteban, tú estás equivocado, o sea, eso es todo una charada, una apariencia. Bueno, ya lo vimos. La democracia en sí es una charada, una apariencia, ¿me entienden? Y pueden haber gobiernos más descarados que otros, ¿ok? Pero siguen siendo sistemas democráticos. Aunque la elección esté malograda, digamos, de alguna manera, va a haber una elección, ¿me entienden? Entonces, vaya usted donde vaya a Tombuctú, a Andorra, a donde sea, va a tener un esquema, aunque sea básico, de un sistema democrático y civilizatorio occidentalizado de alguna manera. Va a haber un atisbo, ¿ok? Insisto, si usted va a China, más que nunca va a encontrar, hoy día más que nunca, va a encontrar un sistema civilizatorio occidentalizado, ¿ok? Pero la P grande, ¿cierto? Es que eso no quiere decir que las personas individualmente realmente estén globalizadas. Y es así como yo diría, entre el 40 y el 50% de la población mundial realmente no vive bajo el sistema globalista. ¿Ok? Entonces, si usted va al Asia Central, ¿cierto? Eh, si se aleja un poco del área urbana, ¿cierto? Y llega al mundo rural, ¿me entienden? Se va a encontrar que cada vez va a sentir que se está alejando más del sistema globalizado, civilizatorio, moderno, occidental. ¿Ok? Y este señor lo explicaba, como les digo, a principios del siglo XX, diciendo de que eso era porque la influencia de la civilización, la influencia civilizatoria se daba a través del mar, a través de las fuerzas marítimas que imponían el poder, que imponían el sistema civilizatorio y lo imponen hasta el día de hoy a través de la brutalidad, a través de la fuerza, a través de cortar líneas de abastecimiento, líneas de comunicación, líneas de comercio, ¿cierto? Aislar regiones o influir en otras, ¿me entienden? Entonces, la civilización está presente, ¿cierto? En todo el mundo. Ahí está la globalización, ¿cierto? En todo el mundo, pero con una influencia marítima. Es decir, sobre todo los puertos, las grandes ciudades, estados de hoy en día, la mayoría de las ciudades son puertos, ¿ok? O ciudades que pueden estar en el interior, pero están conectadas con el mar a través de grandes ríos, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces, tenemos un sistema civilizatorio de ciudades-estado aún, más que países, más que política. Olvídese de eso. No existen las repúblicas, no existe la política. Solo existe esta influencia civilizatoria que, insisto, se expande de vía marítima. Pero eso crea un problema porque la influencia civilizatoria queda, ¿cierto?, doblegada, digamos, a la costa y un poco de margen más, ¿me entienden? Un poco de territorio más donde se puede influir de alguna u otra manera. Esto es más complejo, ¿me entienden? Pero básicamente, mientras usted en cualquier parte del mundo, mientras usted más se aleje de la costa o de la influencia de la civilización marítima, eh, eh, más se va a adentrar en un mundo, perdón, incivilizado, por decirlo de alguna manera, aunque es un término engañoso, ¿me entiendes? Pero, en fin. Entonces este señor decía de que se creaba en distintas partes del mundo tierras interiores
que eran independientes su desarrollo era independiente de la civilización, ¿me entienden? Y que esas tierras interiores en algunos casos llegan a ser tan grandes que crean un problema, ¿cierto? Llegan a ser una amenaza incluso para el sistema civilizatorio. Acá mismo en Sudamérica tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Uno ve un mapa de Sudamérica y va a ver los países bien armaditos, con las fronteras bien armaditas, pero en la realidad, la geopolítica nos dice que dentro de países grandes como Brasil o Argentina, hay sectores que realmente son sectores sin Dios ni ley, por decirlo de alguna manera. Hay sectores que están controlados por ciertas facciones indígenas o políticas, ¿me entienden? Y no hay nada que hacer. En Colombia también pasa lo mismo. Pam, pam. Espérenme un poquito. Ya, entonces podemos dar un montón de ejemplos, como les digo, no me quiero extender demasiado en este asunto, de un montón de ejemplos de cómo se da esta división, hasta el día de hoy, esta división cultural, que a veces es muy marcada en distintas regiones, en distintos países, en distintas áreas. ¿Ok? Lo importante es que este señor decía de que estas regiones interiores, ¿cierto? Que él las llamaba como las Harlan, las tierras corazón, el corazón de la tierra. Ay, qué genial. El polvilingüe. Ya, lo importante es que de todas estas Harlan, él decía que la más preocupante o la que realmente le debería interesar a Europa o al mundo occidentalizado era la inmensa Harlan, la gigantesca Harlan que se formaba en el Asia Central y Rusia. ¿Ok? Entonces que ahí estaba realmente la amenaza del mundo moderno, el mundo occidental y de Europa. ¿Ok? Entonces, él explicaba de que si esta Harlan, imposible de conquistar, ¿cierto? Díganselo a los mongoles, díganselo a Napoleón, díganselo a Hitler, ¿cierto? Imposible, ¿cierto? De conquistar por lo alejada que estaba de la costa y de la influencia marítima, de la bestialidad marítima, ¿cierto? Que impone a través del terror el mundo occidental. Eh, Era imposible de conquistar, pero al mismo tiempo esta Harlan por sí sola tampoco podía conquistar Europa. Por lo tanto, el peligro estaba en que esta Harlan se asociara, ¿cierto?, con una nación industrializada. ¿Ok? Y él ponía énfasis ahí, no lo decía directamente, pero como Alemania, ¿me entienden? O las naciones de Europa del Este. ¿Okay? Entonces de ahí se desprende que se entiende todo lo que pasó después, ¿cierto? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cómo influenciaron en Alemania para que Alemania no tuviera la posibilidad, cómo influenciaron en la política, cómo inventan la política, cómo inventan a partir de esta idea, la idea de la izquierda y la derecha, y cómo crean en Alemania, ¿cierto?, para la Segunda Guerra Mundial una ideología que es absolutamente incompatible con el mundo ruso de ese momento, ¿cierto? Crean las dos ideologías que se enfrenten, ¿cierto? Justamente para que Alemania y Rusia no se alíen y lo más importante para que se destruyan entre ellas, ¿ok? Para que Alemania haga el trabajo de destruir esta Harlan de Rusia. Obviamente no lo consiguieron. Y peor aún, salieron para atrás, o sea, perdieron la guerra, ¿ok? Lo hemos dicho, lo dijimos por ahí en alguna ocasión, de que los mayores perdedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue Inglaterra, ¿ok? Fue el imperio inglés. Inglaterra perdió el imperio, ¿ok? Alemania perdió aspiraciones imperiales, Japón perdió aspiraciones imperiales, Italia perdió aspiraciones imperiales. Inglaterra perdió un imperio, ¿me entienden? Y termina la guerra, ¿cierto? Y ven cómo Estados Unidos controló, manipuló un poco toda esta cuestión y ellos se quedaron con el sombrero de burro así diciendo ¿me entienden?
Vimos también cómo Churchill, una vez que terminó la guerra, hizo una intentona por terminar este trabajo, ¿cierto? Y planteó ahí la posibilidad de invadir Rusia con el remanente que había quedado del ejército alemán y con la ayuda de los gringos que ahora tenían la bomba atómica y que él pensaba que tenían cientos de bombas atómicas y les pidió, no, yo necesito un par de docenas nomás, un par de docenas de bombas atómicas lanzadas a áreas puntuales de Rusia y con eso no les pido más. ¿Me entienden? El tipo quería exterminar Rusia. ¿Ok? No sabía que Estados Unidos no le quedaba ninguna bomba y no tenían para cuándo fabricar otra. ¿Ok? Obviamente el plan no se llegó a concretar, pero quedó ahí. ¿Me entienden? Los rusos saben muy bien que ese plan existió y que quedó ahí en stand-by. ¿Ok? Los gringos también lo saben, todos saben. Es que la tercera parte de esta guerra quedó en stand-by. Bueno, como les digo, los ingleses se dieron cuenta de que habían sido los mayores perdedores de la guerra, veían cómo los gringos se burlaban de ellos, creando toda una economía, imponiendo el nuevo imperio, ¿cierto? Perdieron la hegemonía imperial. Estados Unidos llevó la delantera en esta cuestión. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia, ¿cierto? Se presentó como la potencia mundial, ¿cierto? Se emancipó, Nueva York se emancipó de Londres, logra emanciparse de Londres, formando su propia banca, ¿cierto? Su propia bolsa, ¿cierto? Aún más poderosa que la de Londres. Y los ingleses empiezan a decir, chucha, la cagamos, creamos un monstruo que nos está comiendo, ¿me entienden? Y bueno, Inglaterra y Estados Unidos son enemigos y Inglaterra comienza a tomar acciones para eh, ralentizar, ¿cierto?, el avance de este monstruo. Y por un lado hay temas económicos que no los vamos a ver ahora, pero a lo mejor más adelante sí podemos mencionarlo, que es que Inglaterra reinventa la bolsa de Londres, ¿cierto? Y comienza a tratarla, ¿cierto? Inglaterra pierde el Raj, ¿cierto? Inglés, ¿cierto? Pierde la influencia de la India, de Oriente, de China y de todo eso, que era el mayor sostenedor de la economía bancaria inglesa, ¿cierto? Entonces, al perder eso, ellos toman la decisión de transformar un poco la bolsa inglesa en una bolsa pirata. ¿Ah? ¿Me entienden? Una bolsa que comienza a hacer muchos artilugios ilegales que después salieron a la luz con varios escándalos y cosas y cosa de competir con la bolsa de Nueva York de forma obviamente, ¿cómo se dice? Desleal, ¿me entienden? Pero era lo que tenían que hacer y lo hicieron, ¿me entienden? Entonces ahí es un buen tema porque es un buen ejemplo de cómo trabaja la bolsa, cómo trabaja legalmente mientras pueden hacerlo, mientras les conviene, pero si no les conviene no tienen ningún problema en comenzar a realizar acciones absolutamente ilegales y cuestionables moralmente. ¿Ok? Bueno, pero eso fue por un lado, ¿me entiendes? Pero había otro tema que estaba también ahí muy delicado y en expansión, y que era el tema de la influencia de Estados Unidos en Asia, y que se vio primeramente, ¿cierto?, en este tema de la guerra de Corea, Estados Unidos tratando de ingresar a China, ¿ok? ¿Y por qué tan importante es China? ¿Me entienden? Tratando de ingresar a China primero por la mala, ¿me entienden? A través de la península de Corea, ¿cierto? Y China le responde inmediatamente al ver de que se está acercando el monstruo, el imperio, se está acercando a sus límites, y Chile responde con lo que tiene, o sea, no tiene gran infraestructura militar en ese momento, pero responden con 1 millón de hombres con fusil y con eso detienen y dejan al final lo que pasó en Corea, porque quedó el límite ahí mismo donde habían empezado, a costa de una cantidad de vida humana horrorosa. ¿Ok?
Entonces, Inglaterra está viendo todo esto, está viendo cómo Estados Unidos está tratando de llegar ahí al gigante asiático. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto interés en Rusia, perdón, en China más que Rusia, ¿cierto? Inglaterra le tiene interés a Rusia, pero los gringos en ese momento, ¿cierto? Mostraban un alta interés y una alta agresividad hacia China, ¿ok? El motivo era justamente, nuevamente, Sir Halford Mackinder. Y es que este señor decía en sus tratados de que eh, había que tratar de alguna manera de, primero que nada, impedir que Rusia, ¿cierto? La Heartland de Rusia se aliara con una nación industrializada. Había que crear ahí lo que fuera para impedir eso. Aislar, mantener aislada a la Heartland. Pero eso no era suficiente porque siempre iba a estar la amenaza ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplastar la amenaza, destruirla. ¿Ah? O, en su defecto, controlarla. Y Mackinder decía, ¿cierto?, de que la nación, ¿cierto?, civilizada, la nación civilizada que lograra controlar a este enorme monstruo, ¿cierto?, Rusia, iba a gobernar el mundo, ¿me entienden? Simplemente por terror, por lo que esa asociación significaba, ¿me entienden? Entonces, Estados Unidos, entendiendo toda esta cuestión, lo que trata de hacer primeramente es separar el mayor aliado de Rusia en ese momento, ¿cierto? En ese momento, China, y controlar China para posteriormente controlar también Rusia, dejarla aislada, ¿cierto? Y posteriormente controlarla, ya sea por la buena o por la mala, en ambos casos, tanto en China como en Rusia, la misma cuestión. Por la razón o la fuerza, como dice acá nuestro lema, nuestro masónico lema nacional. Bueno, ¿qué pasó? Les fue mal a los gringos, en Corea los hicieron bolsa, ¿me entienden? Quedó todo tal cual, ¿me entienden? Entonces cambian de estrategia y comienzan a realizar una estrategia, ¿cómo se dice? Diplomática. Bueno, hay otro detalle también en este periodo, a fines de los 50 y a principios de los 60, que también es importante, y es que en ese momento también se produjo la división ideológica de Rusia con China. Es decir, en este periodo también Rusia y China dejaron de ser aliados comunistas para pasar a ser lo que son hoy en día, o sea, aliados forzosos que se muestran los dientes y que se aceptan con mucho, mucho, mucho cuidado. Recordar también de que la cercanía entre Estados Unidos y China se conoce bajo cuerda, pero obviamente públicamente siempre se ha publicitado lo contrario, siempre se ha publicitado de que hay una diferencia ideológica irreparable, irreconciliable, ¿cierto? En la época de la Guerra Fría con el gigante comunista chino, ¿ok? Bueno, eso no es tan así y lo podemos ver, sabemos, ¿cierto? Insisto, hay que tomar de base aquí en esta cuestión de que la política y la ideología no existe, hay solamente una ideología que es exterminio total y control total. Y bueno, hay ciertos simbolismos que ejemplifican esta cuestión. Pues en este periodo también tenemos, por ejemplo, la visita de Nixon a China, algo que era impensado, pero que ocurrió, ¿cierto? Justamente ya Nixon absolutamente desesperado, tratando de buscar una alianza por la buena, digamos, con China. Recientemente ocurrió lo mismo con Donald Trump, ¿cierto? Que fue llamado, ¿cierto?, a visitar China, a dar explicaciones y a pedir órdenes, ¿cierto?, por este tema de la guerra con Irán, que bueno, es otro tema.
pero existe esa presencia, esa presión también, ¿cierto? Y esa cercanía entre China y Estados Unidos que es tan aberrante, ¿cierto? Para Inglaterra. Eh, Sin ir más lejos, muchas de las acciones de Donald Trump, tanto en su primer periodo como en este segundo periodo, sobre todo militarmente hablando, han beneficiado a China. Donald Trump retiró las tropas de Afganistán, dejando todo ese territorio abierto para el control chino en su primer periodo, ¿cierto? Y ahora vemos toda esta incursión absolutamente irracional de Donald Trump, en donde ya no, el tipo ya no sabe qué hacer para salirse con este tema de Irán, ¿cierto? Pero que en el fondo beneficia, ¿a quién beneficia? A China, ¿cierto? Eso ya lo conversamos anteriormente, ya lo analizamos, eh, ¿cierto? En su momento y dijimos de que Irán se iba a transformar en un área de sacrificio constante desde ahora en adelante, cuando fue el primer bombardeo, digamos, que Estados Unidos iba a estar perdiendo material bélico constantemente en esa área, y que Irán al mismo tiempo, a pesar de ser un aliado, entre comillas, de China, pero pasa a ser un aliado controlado, porque ahora Irán depende de China para poder seguir defendiéndose. En todo esto, todas estas acciones, ¿quién es el beneficiario? China. Prácticamente se puede decir de que de Donald Trump a lo mejor podría ser un agente chino. Bueno, quién sabe. El tipo es más que nada un comerciante, más que un militar. Pero si hay algo que es fijo en este asunto, es que estas personas no se mandan solas, no hacen política solo. eh, a pesar de lo que se aparente, ¿cierto? De que este tipo se volvió loco y está haciendo las cosas por sí mismo, qué sé yo. No, no es así. Y lo otro es que no existe la política, y la mayoría de los aliados que se publicitan como aliados no lo son tanto, y, pero los enemigos tampoco lo son tanto. Aquí, como les digo, existe un solo proyecto, el proyecto de la Gran Guerra, para poder definir finalmente qué potencia va a llevar el liderazgo de la tiranía civilizatoria mundial. Donde en el sudeste asiático, ¿ok? Comienzan a entrar estos pequeños países que también están dentro del área de influencia china, ¿cierto? En el margen de China, ¿ok? Buscando penetrar el monstruo, penetrar por alguna parte. No pudimos por Corea, vamos por este otro lado. Pero tomando en cuenta, ¿cierto?, el tremendo desastre militar que había sido Corea, ¿ok? Entonces sabían que tenían que implementar nuevas estrategias y comienzan a entrar en estos países, primero que nada, con una influencia tremenda diplomática. Y aquí hay un montón de mitos que se han creado, ¿cierto?, para desvirtuar toda esta historia. Y entre ellos está, por ejemplo, la comparación que se hace en este periodo de tiempo entre Kennedy y Nixon, ¿ok? Mostrando a Kennedy como el ideal del presidente, no sé, con los temas sociales ahí, ¿me entienden? El simpático, el bonachón y el que tiene más llegada con la gente. Y Nixon lo contrario, ¿entienden? Siempre colocando el policía bueno, el policía malo. Pero los dos son policías de la misma estación de policía, ¿ok? Kennedy fue el que inició, no la inició, pero Kennedy fue el que comenzó a introducir a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam comienza como una guerra civil propia del país, ¿cierto? Pero fue Kennedy el que comienza a hostigar militarmente a Vietnam de manera ilegal, sin declarar la guerra oficialmente, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, este tema de que a Kennedy lo mataron porque se negaba a entrar en la guerra de Vietnam? Pero si el tipo inició la guerra. Por lo menos la parte con Estados Unidos la inició él, ¿ok? Y era cuestión de tiempo para que Kennedy hubiera tenido que afrontar el firmar la guerra y haber entrado con todo el aparataje que se tenía. Yo sé que hay un montón esto es súper discutible y que hay un montón de gente que dice que no, que realmente Kennedy ya estaba sacando las tropas. En fin, no, en cantidades que no son irrelevantes, no sé. Bueno, cada quien verá lo que quiere ver en esta historia, ¿entienden?
o como sea. Pero el tema es que Estados Unidos comienza primero diplomáticamente a tratar de influenciar en el sudeste asiático y luego bélicamente, ¿ok? Y allí es donde ya nos estamos acercando, ¿cierto?, al tiempo de la Revolución de las Flores inventada por Inglaterra y por su servicio secreto y por estas instituciones de control mental. Y llegamos al proyecto Mariposa. Al proyecto Mariposa, Apple Record y toda esta cuestión. Claro, ahí está el verdadero motivo de esta tremenda empresa llamada The Beatles y este tremendo movimiento contracultural, ¿cierto? Llamado hipismo, Revolución de las Flores, con un arsenal de bandas y artistas, ¿cierto? Todos pacifistas, la Revolución de las Flores, del amor, de la paz. Esto es tan así que la guerra de Vietnam cuenta con su propio soundtrack, como si esto fuera una película. O sea, si usted va a cualquier plataforma de música y coloca música de la guerra de Vietnam, le va a salir, le va a aparecer una playlist completa de rock contracultural, ¿cierto? Rock pacifista y rock con letras sociales con respecto a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tiene su propio soundtrack, así como la Segunda Guerra Mundial también tuvo su propio soundtrack. No sé si lo recuerdan, que también conversamos y vimos ese asunto, ¿cierto? Con el tema de la era de las Big Band, pero se buscaba un efecto distinto. El soundtrack de la Segunda Guerra Mundial lo colocó Estados Unidos y se aseguró de colocar un soundtrack de guerra patriótico, nacionalista, hacer ver la guerra como algo entretenido, como una gran fiesta, ¿me entienden? Las Big Band animando la fiesta de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el soundtrack de la guerra de Vietnam es un soundtrack patrocinado por Inglaterra, un soundtrack pacifista, antibélico, ¿ok? Se va entendiendo el asunto, ¿cierto? ¿Entienden? Pero direccionado a Estados Unidos, ¿ok? Esta fue una invasión cultural desde Inglaterra a Estados Unidos, ¿ok? Y no me quiero demorar más, no me quiero entrampar más, pero si se puede hacer un resumen, digamos, de la evolución de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la evolución del hipismo en la guerra de Vietnam, ¿ok? Como les digo, hay mucho mito en cuanto a esta cuestión. Y otro de los mitos es que Estados Unidos había ido solamente militarmente a dar la hora nomás en Vietnam, ¿ok? Yo no soy así un gringo lover, ¿me entienden? No, me da lo mismo, tampoco soy un o, eh, soy un gringofóbico, no sé cómo decirlo, me da lo mismo, o sea, me da lo mismo, ¿me entienden? Pero la verdad es que Estados Unidos en Vietnam estuvo a punto de ganar la guerra, ¿ok? Esos son hechos, ¿me entienden? Ahora lo que dice la publicidad, lo que dicen las películas, es otra historia, ¿me entienden? Por eso esta cuestión tiene varias fases, ¿ok? Pero Estados Unidos en una primera etapa, ¿cierto? Bélica fuerte, estuvo a punto de ganar la guerra, ¿ok? Estaban a 30 kilómetros de la última base que quedaba del Vietcong y solamente faltaba la orden para bombardear esa base y punto, y se finit, ¿me entienden? Bueno, para que vamos a entrar también en detalle de que esta guerra también fue una guerra de experimentación también, donde los gringos también implementaron toda una nuevas técnicas de guerra, de guerrilla y coordinadas con este tema el tema de los helicópteros, que es un tema súper complejo. Y una vez leí un libro de un militar gringo que explicaba toda esta cuestión y realmente lo que hicieron los gringos ahí no es lo que se ve en las películas, una cosa así de que los tipos van Apocalipsis Now, donde van los tipos arriba de los helicópteros comiéndose un pan con jamón y fumando, ¿me entienden?
No, esto fue, había ciencia militar detrás de la invasión gringa y una ciencia militar muy específica y que dio muy buenos, como les digo, muy buenos resultados. Estuvieron a punto de ganar la guerra. ¿Qué les impidió ganar la guerra? La opinión pública. La opinión pública fue la mayor traba de Estados Unidos en Vietnam. ¿Ok? La opinión pública estuvo detrás del impedimento de bombardear esa última base en Vietnam. Luego el ejército vietnamita, ¿cierto?, pasa por los países limítrofes, ¿cierto?, hacen una marcha epopélica a través de la selva, ¿cierto?, y vuelven a aparecer con un contraataque que, bueno, Estados Unidos no pudo evitar, pero mayormente porque todo se vino abajo por la opinión pública, impulsado por la concientización de la revolución de las flores, de la revolución del amor, del hipismo y todo eso. Y los ingleses sobándose las manos y mofándose de Estados Unidos. Y nunca más en la historia, ¿cierto?, Estados Unidos ha podido comenzar acciones bélicas de una forma tan independiente, ¿cierto?, y con un apoyo tan masivo de la opinión pública como antes de la guerra de Vietnam. ¿Okay? Incluso se les coloca nombre a diversos efectos psicológicos en la población norteamericana. Se habla del algo así como le ponen algo así como el síndrome Vietnam, una cosa así, que cuando Estados Unidos quiere iniciar una acción militar, inmediatamente hay una respuesta negativa muy fuerte de la opinión pública hasta el día de hoy. Entonces, si me lo preguntan a mí, la Revolución de las Flores fue una gran ganancia para Inglaterra viéndolo de este punto de vista. ¿Ok? Otra cosa que me faltó decir y que no es menor tampoco y es poco visibilizado es que quién se transformó en el mayor enemigo de Vietnam luego del retiro de las tropas de Estados Unidos. Después de la guerra de Vietnam fue China el mayor enemigo de Vietnam. Ok, o sea, China, posterior al retiro de los gringos, China se transformó en el acosador de Vietnam, primero de forma indirecta a través de Camboya, acosando a los vietnamitas y luego que los vietnamitas, digamos, los propios vietnamitas le pusieron a los camboyanos en su lugar, fue China directamente emprendiendo acciones bélicas contra Vietnam. No les fue bien, obviamente, con Vietnam, o sea, no hay potencia que haya resistido contra Vietnam. Le fue mal a los mongoles, le fue mal a los franceses, le fue mal a los gringos, le fue mal a los camboyanos, le fue mal a los chinos, o sea, los vietnamitas le sacan la chucha a quien se meta en su territorio. Pero el tema es ese, pues, o sea, el enemigo de Vietnam después de Estados Unidos fue China. O sea, las conversaciones ahí con Nixon no, no fueron en vano, digamos. O sea, esto es para que veamos que no existen los aliados que nos proponen, ni tampoco los enemigos que nos proponen en todo este cuento. Todo este cuento de la política es una reverenda mentira. No existe la política, no existen la ideología, etcétera, etcétera. Solo existe, ya sabemos. Bueno, como les digo, esto se transformó posteriormente en una cuestión imparable y que ha ido evolucionando, ha pasado harta agua bajo el puente. Obviamente, todas estas corrientes culturales, estas corrientes pop, tienen cada una por separado, tienen hasta llegar a hoy en día, hasta llegar al reggaetón y a la música urbana de hoy en día, todas tienen su análisis detrás, ¿cierto? La industria discográfica, la publicidad, la prensa y la política no crean corrientes artísticas populares porque sí, porque a la gente le guste, ¿me entienden? Todo tiene que ver con un control, ¿ok? Bueno, Nixon entendió esta cuestión y trató de revertir de alguna manera este proceso. Obviamente no tenía cómo hacerlo. El aparataje que habían creado los ingleses era de un muy alto nivel.
Pero Nixon trató de hacer algo, ¿cierto? También aparecieron en ese tiempo bandas que eran apoyadas, digamos, por el gobierno y que estaban destinadas, digamos, a bajarle un poco las revoluciones a los hippies, o sea, bandas más conservadoras, qué sé yo. Y un ejemplo de esta intentona que hicieron fue cuando Nixon se le ocurre invitar a un artista a la Casa Blanca a hacer un recital, ¿ok? Y tenía que ser un artista que fuera altamente popular, sobre todo en las clases populares, valga la redundancia, pero al mismo tiempo tenía que ser un artista patriótico, un ícono patriótico. Y escogieron a Johnny Cash. Johnny Cash caía, pero ahí al dedillo con esa descripción. Era un ícono patriótico relacionado con temas patrióticos, pero también al mismo tiempo era un tipo creíble para las masas, y no solamente creíble, sino que muy querido dentro de las masas norteamericanas. Johnny Cash acepta la invitación, hace el recital, pero la jugada no salió como Nixon quería. Johnny Cash dio una especie así como de discurso dentro del recital, un discurso muy bien pensado, y sin querer hacerle el quite al tema, pero de forma muy caballerosa le dejó en claro en su propia cara a Nixon de que él no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ni con la matanza de los jóvenes y un montón de cosas. ¿Me entienden? No había cómo parar ya esta cuestión. Y como les digo, nunca más Estados Unidos pudo detener esta contracultura. Y no solamente los gringos, sino que esto ya se salió de madre, ¿cierto? Y cambió la posición de la juventud y del trato hacia la juventud y de la posición de la juventud a nivel mundial, ¿me entienden? Eso ya es tema para analizarlo aparte, ¿me entienden? Las cosas buenas y las cosas malas que tuvo todo este cambio, ¿cierto? Como les digo, en la posición social de la juventud mundial, ¿ok? Pero se inicia en este periodo y se inicia impulsado, ¿cierto?, por estas razones geopolíticas y por todos estos institutos y todas estas cosas secretas de espionaje y de instituciones creadas para desarrollar técnicas de manipulación psicológica, técnicas que tampoco son al tuntún, así al azar, técnicas que llevan cierto estudio estricto de científicos, ¿cierto? De método científico en esta cuestión. Entonces, eso. En Estados Unidos también hay un caso, me encontré ahora hace poco con un caso que no está bien documentado, pero que me gustaría verlo en otro video, sí, porque no quiero seguir alargando esta cuestión, en donde les voy a plantear el caso y ahí les voy a dejar que ustedes decidan si realmente es un caso de un artista popular creado también para manipulación psicológica, esta vez en Estados Unidos, o no. Bueno, en la historia de The Beatles tenemos, ¿cierto?, de que su discografía llega hasta el año 70, ¿cierto? El último disco fue Let It Be, creo, en 1970, un disco fome, que ya no tenía respaldo a nivel militar, ni se nota un disco pobre comparado con los discos anteriores, un disco en donde ya los integrantes no tenían pero ningún interés en trabajar juntos. Hay varios documentales que muestran eso, un John Lennon intragable, un weón pesado de mierda, un Paul McCartney también egocéntrico, que está totalmente aislado del asunto, ¿cierto? Un George Harrison ensimismado en hacer sus cositas, ¿me entienden? Y un Ringo Starr que está ahí mirando para allá, para acá, ¿quién me pesca? ¿Me entienden? No, ya había muerto, ¿cierto? Claro, ya había pasado lo que tenían que hacer, ya se había hecho, ¿ok? Ya se había iniciado, simplemente ellos tenían que ser la primera ficha de dominó que impulsara esta marea, ¿cierto? Y ya para 1970 ya estaba todo consumado, ¿me entienden? Ya habían pasado los grandes festivales que también mataron
a la corriente hippie, ¿cierto? El festival no me acuerdo cuánto se llama. Bueno, y después vino Gusto y toda esa cuestión, po. También vino la revancha masónica, ¿cierto? Estas desafortunadas muertes de artistas gringos e ingleses, ¿cierto? El Club de los 27, todos estos gringos perdón, todos estos artistas que fallecen en extrañas circunstancias también, al igual que Brian Epstein, fallecen también por sobredosis, ¿me entienden? Algunos, algunos serían más drogos que otros, pero en fin, siempre van a ser muertes absolutamente cuestionables, ¿cierto? Y está esta coincidencia de que todos mueren a los 27 años. En fin, mensajes, realmente muertes entre comillas naturales, o asesinatos enviados con mensajes, ¿me entienden? No lo sé. Pero uno puede intuir de que hay cosas que obviamente no fueron naturales en todo este proceso. ¿Ok? Eh, bueno, posteriormente, como les digo, después del año 70, ¿cierto? Los cuatro integrantes de The Beatles siguen sus propias carreras, sus propias discografías. Nunca ninguno de ellos tuvo el nivel de producción que tuvo The Beatles en la segunda mitad de los años 60. Tampoco tuvieron el mismo nivel de publicidad. Su trabajo independiente, bueno, ustedes me dirán, eso se debe simplemente a una cosa de interés de consumo, qué sé yo, no lo sé, pero es evidente que ya no fue lo mismo, ¿ok? Y luego viene también el tema del asesinato de John Lennon, que es un capítulo aparte en toda esta cuestión. Algo vimos hace años atrás, ¿cierto? Cuando hacíamos este ciclo de la boda del diablo, ¿cierto? Y empezábamos con esto, con este culto al lado oscuro de la divinidad en Egipto, ¿cierto? Y la conexión entre el oasis de Siwa, ¿cierto? Que era donde estaba el culto principal, y su conexión con todo lo que vino después, con Semíramis, con las invasiones persas, con Alejandro Magno y posteriormente con el ocultismo inglés y gringo, para llegar finalmente a una conexión impensada, pero que está ahí con The Beatles, el álbum blanco, este tema del asesino, Marilyn Manson, iba a decir, de Manson, se me olvidó el nombre, y el asesinato de John Lennon y su lugar de residencia, Yoko Ono, todos los misterios que hay detrás de esta cuestión, las posibles redes de espionaje, tanto de Paul McCartney, John Lennon y Yoko Ono. En fin, hay material para hablar, para seguir y seguir y seguir hablando, pero hay varios canales aquí mismo en YouTube que se dedican a eso y lo hacen mucho mejor que yo. Y yo prefiero aportar las cosas que no aparecen en esos canales, en esos videos. Así que ahí está, sírvase. Si les suena coherente lo que le he dicho, bien, pero como les digo, si quedan vacíos por ahí, yo sé que esto da para mucho más, pero vamos viéndolo de a poco. Si quiere hacerme una pregunta, hágala, pero lo más probable es que la responda en un video más adelante, más que estar respondiendo alguna duda a través de la caja de comentarios, que me complica también ahora porque, como les digo, no sé por qué, pero la mía funciona muy mal. Me cuesta muchas veces responder, me sale error, 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 y a veces redacto cosas y no me deja, no me deja. Y quiere que, y la caja de comentarios quiere que utilice la IA, la IA, la IA, y no me gusta, no me gusta. Y tampoco me gusta mandar mensajes de voz y todo eso. Entonces, espero que se pueda entender ese asunto y que se entienda, que me limite, me complica estar haciendo respuestas más elaboradas, más complejas, más que un saludo, que eso pasa al tiro, ¿eh? Cuando doy un saludo simple, pasa al tiro. Cuando doy una respuesta más compleja, error, error, error. Bueno, yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso, pero
quería darles también un poquito la explicación de lo que me sucede en ese aspecto. Así que si hay alguna duda, alguna cosa que me quieran dejar, la podemos ver más adelante. Ya, gracias, que estén todos bien, cuídense. Esto fue La Mágica Historia. Chau, chau.